Pero ¿de dónde tantas explosiones si esto no es año nuevo? De infarto. El cerebro de la chapiza bombardea la limusina en donde se encontraba el Harfuch. Luego de que se le conmemorara por todos los logros de los últimos días, los chapitos, lejos de aceptar la derrota, arremetieron con todo. ¿Pero será que acabaron con la vida de Harfuch? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. En un cálido y soleado día de noviembre, la Ciudad de México se preparaba para uno de los eventos más esperados del año. La Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, estaba decorada con banderas y pancartas en honor a un hombre cuya presencia en el combate al crimen organizado había ganado notoriedad a nivel nacional e internacional. Omar García Harfuch, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Después de años de lucha en el frente contra el cártel de Sinaloa y la temida Chapiza, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Harfuch había ganado un lugar destacado en la historia de la seguridad del país. Las autoridades decidieron hacerle un desfile de conmemoración, un evento para rendirle homenaje por sus logros en la lucha contra el narcotráfico, los secuestros y las diversas facciones criminales que operaban en la capital del país. Los ciudadanos, las fuerzas del orden y los políticos de alto rango se encontraban entre los asistentes. La ceremonia no solo representaba un reconocimiento a los operativos exitosos de Harfuch, sino también un símbolo del esfuerzo colectivo para frenar el avance de los cárteles en la región. Desde las alturas, los helicópteros de la policía sobrevolaban la zona, mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo lo que parecía ser un día de fiesta, de celebración y de orgullo para los mexicanos que luchaban por una vida más segura. La figura de Harfuch se destacaba en el desfile, no solo por su trayectoria y valentía, sino también por el simbolismo de su presencia en un país que había sido marcado por la violencia del narcotráfico. Las personas vitoreaban mientras él, vestido con su uniforme de alto rango, saludaba desde una lujosa limusina que recorría lentamente las principales avenidas del Zócalo. La limusina era de un color negro brillante, con cristales oscuros que reflejaban las luces del sol. Detrás de él, sus escoltas iban resguardando el vehículo, mientras la multitud parecía estar distraída por la pompa y la ostentación del evento. Todo parecía marchar según lo planeado. Los aplausos continuaban, las banderas ondeaban en el viento y el ambiente estaba impregnado con una atmósfera de triunfo. Harfuch había liderado operativos significativos en los últimos meses, tales como la captura de varios narcotraficantes de alto perfil, y se había convertido en una especie de héroe de la nación. Su papel en desmantelar las células más peligrosas de la chapiza había sido reconocido en todo el mundo, y muchos creían que su determinación y esfuerzo podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México. Sin embargo, lo que parecía ser un día de victoria para el gobierno y las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México, pronto se transformó en un acto de desesperación y violencia. Mientras la limusina avanzaba por la calle, rodeada por una multitud de admiradores y medios de comunicación, un sonido ensordecedor rompió la calma. Un disparo, otro más, y luego una ráfaga de balas. En cuestión de segundos, la escena festiva que se había desplegado ante los ojos del público se tornó en caos absoluto. ¿Pero será que lograrán acabar con la vida de Harfuch? Los disparos no venían de delincuentes comunes, ni de algún grupo armado improvisado que decidiera atacar por casualidad. Los disparos provenían de algún lugar mucho más estratégico y peligroso. El ataque no fue improvisado, sino calculado. Alguien había estado esperando este momento. La limusina de Harfuch fue atacada por un grupo de criminales armados hasta los dientes, y se supo por fuentes dentro de la policía que el cerebro detrás de esta operación había sido nada menos que José Ángel Canovio, alias El Güerito, uno de los hombres más temidos dentro de la chapiza. El Güerito, a pesar de su bajo perfil, había sido señalado en numerosas ocasiones como uno de los líderes principales dentro de la facción de los hijos del Chapo Guzmán. Su influencia en las operaciones del cártel, especialmente en el tráfico de fentanilo, lo había colocado en la mira de las autoridades internacionales. Sin embargo, no solo su habilidad para operar a escondidas lo hacía peligroso, sino su mente brillante para la estrategia criminal. Había logrado penetrar las fuerzas de seguridad y las redes del narcotráfico con una astucia y sigilo que pocos podían igualar. El ataque fue meticulosamente planeado. Según fuentes cercanas a la investigación, Canovio había obtenido información de inteligencia sobre los movimientos de Harfuch y sobre los detalles del desfile en su honor. Un operativo de esta magnitud requería tiempo, paciencia y recursos, y el Güerito no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Decidió que este sería el momento perfecto para eliminar a uno de los principales obstáculos en su camino.
El ataque no solo iba a ser un mensaje a las autoridades, sino también una forma de desafiar públicamente el poder del gobierno mexicano. Mientras la limusina avanzaba por la avenida Juárez, un grupo de sicarios de los Güeritos se apostó en puntos estratégicos a lo largo del recorrido. Estaban equipados con rifles de asalto, pistolas de alto calibre y vehículos blindados. La velocidad con la que ejecutaron el ataque fue sorprendente. Nadie en el desfile parecía sospechar que algo fuera a ocurrir. La multitud aplaudía, los medios de comunicación grababan en vivo, y Harfuch saludaba, aparentemente ajeno a la amenaza inminente. Fue en ese preciso momento cuando los sicarios comenzaron a disparar. Las balas atravesaron los cristales blindados de la limusina, pero el vehículo, en su intento de escapar, empezó a zigzaguear por la calle. La policía que estaba encargada de resguardar el evento reaccionó de inmediato. Se desató un tiroteo en el que participaron varios oficiales, quienes intentaron repeler el ataque. Sin embargo, el grupo de sicarios estaba bien coordinado y había logrado ubicar a su objetivo en medio de la multitud. ¿Será que lograron por fin erradicar al máximo exponente en la lucha contra los cárteles? El saldo del atentado fue grave. Omar García Harfuch resultó herido en varias partes del cuerpo. La limusina, con las ventanas rotas por los disparos, se detuvo bruscamente en medio de la calle. Su escolta se desplegó rápidamente para proteger al secretario de Seguridad Ciudadana, mientras que las fuerzas de seguridad intentaban localizar a los atacantes. En un esfuerzo por salvar a Harfuch, fue evacuado de inmediato del lugar y trasladado a un hospital cercano. Mientras tanto, en el centro de la operación, José Ángel Canovio observaba el desarrollo de los eventos desde un lugar seguro. No era la primera vez que se encontraba en una situación de alto riesgo, pero este ataque estaba destinado a marcar un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa. El mensaje que Canovio quería enviar era claro. Nadie, ni siquiera los altos funcionarios del gobierno mexicano, estaba a salvo si se metían con la chapiza. Cuando la limusina se detuvo, el pánico se apoderó de los que aún se encontraban en la zona. La situación se volvió crítica en cuestión de segundos. El personal de seguridad que viajaba con Harfuch reaccionó de inmediato, rescatándolo del interior del vehículo y poniéndolo a salvo, mientras sus escoltas y oficiales de la policía trataban de repeler el ataque. En medio del tiroteo, la situación era caótica. Algunos policías, ajenos a la gravedad de las heridas de su jefe, aún intentaban ubicar a los atacantes, pero las balas seguían cayendo. La primera prioridad, sin embargo, era el traslado de Harfuch a un hospital cercano. A pesar de que la herida parecía grave, nadie en ese momento sabía con exactitud la magnitud de las lesiones internas que había sufrido el secretario. Lo único claro era que su vida corría peligro, y rápidamente se organizó un operativo de emergencia para evacuarlo. Se coordinaron con los equipos de respuesta médica y de seguridad, y en cuestión de minutos una ambulancia se dirigió al lugar del atentado. El vehículo fue escoltado por patrullas de policía, mientras los oficiales en el sitio trataban de establecer un perímetro de seguridad para evitar que los atacantes pudieran llevar a cabo más ataques. El ambiente era tenso. La ciudad parecía haber entrado en un estado de alerta máxima. Nadie sabía qué tan grave había sido el atentado, pero la rapidez con la que las autoridades actuaron denotaba que la situación no era común. Mientras la ambulancia se dirigía a todo gas hacia el hospital, los médicos que iban a bordo sabían que se enfrentaban a una situación muy complicada. La herida en el abdomen de Harfuch, producto de una bala de alto calibre, había comprometido varios órganos vitales, y su estado era inestable. Además, las lesiones en sus extremidades causaban hemorragias severas que ponían en riesgo su vida. En esos momentos, el pronóstico era incierto, y lo único que quedaba era luchar por estabilizarlo lo más rápido posible. El trayecto al hospital fue largo, al menos lo pareció para los que iban dentro de la ambulancia. La ciudad estaba paralizada por el tiroteo, y aunque la ambulancia avanzaba rápidamente, el tráfico y las calles cerradas dificultaron el tiempo de traslado. Harfuch, ya consciente, estaba visiblemente debilitado, con la respiración entrecortada y su rostro mostraba señales de dolor intenso. Los médicos sabían que el tiempo era esencial, pero las condiciones del camino hacían imposible llegar rápidamente al hospital más cercano. Sin embargo, la decisión fue tomada, y la ambulancia se dirigió hacia un hospital de la zona, uno con equipos especializados en traumas de alta gravedad. Dentro del hospital, el equipo médico ya estaba preparado para recibir al secretario. Las noticias sobre el atentado habían llegado antes de que la ambulancia entrara por las puertas del centro médico, y se había activado un protocolo de emergencia para situaciones de este tipo. Desde el momento en que Harfuch llegó, los médicos comenzaron a actuar rápidamente. El primer paso era estabilizar sus signos vitales,
que fluctuaban peligrosamente debido a la pérdida de sangre y las heridas internas. Aunque su condición era grave, no se podía dar por perdido. Su equipo de seguridad junto con los médicos sabían que si no se actuaba rápidamente, las heridas terminarían con su vida. El primer desafío fue controlar las hemorragias. Los cirujanos que estaban de guardia fueron informados sobre las heridas abdominales de Harfuch y tras una rápida evaluación comenzaron a realizarle un procedimiento para detener el sangrado interno. Las lesiones en el abdomen habían sido provocadas por una bala de alto calibre que había perforado varios órganos vitales, incluidos los intestinos y el hígado. El sangrado no era solo una preocupación por la cantidad de sangre perdida, sino porque el riesgo de infección era alto si no se estabilizaba lo suficientemente rápido. Se ordenaron transfusiones de sangre de inmediato y se realizó una intervención quirúrgica en las primeras horas. La cirugía fue complicada y extremadamente delicada. Los médicos se encontraron con más daño de lo que habían anticipado, y a medida que avanzaban, la situación se volvía más crítica. A pesar de todos los esfuerzos por detener el sangrado y reparar el daño, las horas comenzaban a pasar, y los signos vitales de Harfuch seguían siendo inestables. El equipo médico de emergencias luchaba por estabilizarlo mientras las horas se alargaban, y la tensión aumentaba entre los compañeros, familiares y autoridades que esperaban fuera del quirófano. El proceso fue largo, angustiante y lleno de incertidumbre. Las primeras horas después del ataque fueron clave, y aunque los médicos hicieron todo lo posible para mantener a Harfuch con vida, la magnitud de las heridas hizo que el proceso de estabilización fuera más complicado de lo que inicialmente se pensó. A medida que las horas pasaban, los informes médicos eran más preocupantes. Aunque el secretario de Seguridad Ciudadana estaba recibiendo los mejores cuidados posibles, su cuerpo estaba gravemente afectado, y sus chances de sobrevivir eran cada vez más inciertas. ¿Y ahora qué hará el gobierno mexicano? ¿Logrará el Harfuch salvarse? Para los oficiales de la policía que esperaban fuera del quirófano, el tiempo parecía transcurrir a una velocidad insoportable. Sabían que el ataque al secretario había sido un golpe directo a la seguridad de la ciudad, pero nadie esperaba que las consecuencias fueran tan graves. La noticia de la gravedad de las heridas de Harfuch se filtró rápidamente, y mientras tanto las investigaciones sobre el ataque continuaban. Se sabía que el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de los Chapitos y la astucia del Güerito, estaba detrás del atentado, y el país entero seguía el desenlace con atención. Las horas pasaron y el equipo médico no dejaba de luchar. Finalmente, después de más de 3 horas de intervención, lograron estabilizarlo lo suficiente como para poder realizar un pronóstico más claro. Harfuch había superado la fase más crítica, pero seguía siendo un paciente de alto riesgo. A pesar de que los médicos insistían en que su recuperación sería lenta y que debía descansar, Omar García Harfuch no podía permanecer inactivo. El instinto de liderazgo y su dedicación al trabajo que había comenzado, el deseo de venganza contra los responsables de su ataque, lo mantenían alerta. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, y la lucha contra el cártel de Sinaloa, especialmente contra las facciones lideradas por el Güerito, no podía detenerse por su situación. Pasaron varias semanas desde el atentado, y aunque sus heridas sanaban poco a poco, el dolor persistía. Las cicatrices de su abdomen, donde las balas le habían perforado órganos vitales, le recordaban la cercanía de la muerte. A veces en la quietud de la madrugada, aún podía sentir el retumbar de las explosiones y el rugir de los disparos. Pero más que miedo, lo que sentía era una creciente ira. La humillación de haber sido atacado en público, de haber sido el objetivo de una operación cuidadosamente planeada por el Güerito, el cerebro detrás de los Chapitos, lo quemaba por dentro. El tratamiento médico había sido efectivo, pero la ansiedad y la adrenalina que lo caracterizaban no podían ser calmadas por ningún sedante. Harfuch sabía que los primeros días después de su recuperación eran cruciales, no solo para su estado físico, sino también para mantener la moral de su equipo. El hecho de que él, el secretario de Seguridad Ciudadana, hubiera sido el blanco de un atentado tan calculado, podría haber sido interpretado por muchos como una señal de debilidad, una rendición del sistema de justicia mexicano frente a los narcotraficantes. Pero para Harfuch, esto no era más que un nuevo reto, una motivación más para continuar con su misión. Una tarde, cuando ya estaba lo suficientemente estable como para levantarse de la cama y caminar con ayuda, ordenó a uno de sus hombres de confianza que pasara a su habitación. Ese hombre era Ricardo López, un veterano policía que había trabajado con Harfuch en diversas operaciones a lo largo de los años. Ricardo era leal, astuto y, sobre todo, un hombre que entendía la importancia de actuar rápidamente cuando se trataba de destruir las redes criminales. Había sido uno de los primeros en llegar al lugar del atentado, y a pesar del caos había hecho todo lo posible por garantizar la seguridad de su superior.
Cuando Ricardo entró en la habitación, Harfuch lo miró con una determinación fría que no dejaba espacio para dudas. A pesar de su estado físico, la energía de su mirada reflejaba que su mente estaba completamente enfocada en la misión que tenía por delante. Harfuch estaba acostumbrado a dirigir desde la vanguardia, y aunque su cuerpo estuviera herido, su voluntad era más fuerte que nunca. No había descanso, no había tiempo que perder. El cártel de Sinaloa no se iba a detener solo porque él estuviera en recuperación. «Ricardo», comenzó Harfuch con voz grave, «quiero que pongas en marcha un operativo ahora mismo. Nos vamos a dirigir hacia la base del Güerito. Quiero que arrasemos con todo. Es hora de darles una lección». Ricardo lo miró por un momento, evaluando la situación. Sabía que las órdenes que Harfuch daba siempre tenían un propósito claro, y que en ese momento no se trataba solo de una respuesta al ataque, sino de una ofensiva estratégica para desmantelar las redes del crimen organizado. «¿Está usted seguro, jefe? Apenas está recuperándose», respondió Ricardo, su voz mostrando preocupación pero sin cuestionar la autoridad de Harfuch. «Lo sé», respondió Harfuch, «pero este ataque no fue solo contra mí, fue un golpe contra el Estado, contra la seguridad de la Ciudad de México, contra todas las fuerzas que luchamos para erradicar a estos criminales. No podemos permitir que piensen que nos han derrotado. Los chapitos se creen invencibles y el Güerito es el cerebro detrás de todo esto. Si dejamos que sigan operando, nos están enviando un mensaje claro, que ellos están por encima de la ley, y eso no va a suceder, no mientras yo esté al mando». Ricardo asintió en silencio, comprendiendo perfectamente la urgencia y la importancia de lo que Harfuch le estaba pidiendo. Sabía que para el secretario este no era solo un asunto de venganza personal, sino de justicia, de principios que debían prevalecer por encima de cualquier otra cosa. «Entendido, jefe. Me pondré en marcha de inmediato». «¿Qué quiere que llevemos?», preguntó Ricardo, sabiendo que cada operación debía ser cuidadosamente planificada. «No nos detendremos ante nada. Necesitamos toda la fuerza disponible. Lleva contigo a los mejores hombres. Haremos un ataque rápido, preciso y contundente. Nada de esperar. Tenemos que ser una fuerza arrolladora. Ellos tienen la base en las montañas, cerca de la sierra. Están bien protegidos, lo sé. Pero esta vez quiero que ataquemos con todo lo que tenemos. No quiero prisioneros, Ricardo. Quiero erradicarlos», ordenó Harfuch, con una mirada tan fría como la voluntad de hierro que lo caracterizaba. El plan estaba claro. Ricardo sabía lo que debía hacer, y aunque el operativo implicaba riesgos enormes, Harfuch confiaba en su equipo. Sin perder más tiempo, salió de la habitación para comenzar a coordinar los detalles logísticos del operativo. En cuanto salió, Harfuch se quedó en silencio, procesando lo que acababa de ordenar. Sabía que estaba tomando una decisión peligrosa. Sabía que al atacar la base del Güerito, estaban tocando el núcleo de uno de los grupos más violentos y poderosos del país. Pero esa era la única forma de desmantelar sus operaciones y mandar un mensaje claro de que la lucha contra el narcotráfico no podía ni debía ceder ante los ataques, por más personales que fueran. En las horas que siguieron, Ricardo se reunió con el equipo de comando de la policía, y juntos comenzaron a planificar la operación con precisión quirúrgica. Había que asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Los helicópteros de la policía iban a proporcionar apoyo aéreo, mientras que las unidades terrestres se moverían en un ataque coordinado, rodeando la base del Güerito por todas las rutas posibles. Había que cortarles las comunicaciones y bloquear cualquier intento de escape. Todo se estaba orquestando con la rapidez y la precisión que Harfuch siempre había demandado, y que Ricardo sabía que debía cumplir sin error alguno. La operación estaba en marcha, la tensión en el aire era palpable mientras las unidades se alineaban y se preparaban para el ataque. Sabían que la base del Güerito no era un objetivo fácil, era un sitio fortificado, con una red de seguridad que habría hecho temblar a cualquier otro grupo. Pero los hombres de Harfuch no eran cualquier grupo, habían sido entrenados para enfrentar lo impensable. Y esa noche, la ira, la motivación por justicia y la voluntad de no dejarse intimidar por el crimen organizado se transformaban en su principal fuerza. El tiempo corría. A medida que las unidades de élite se movilizaban hacia las montañas donde se encontraban la base, Ricardo y su equipo recibían actualizaciones constantes desde el terreno. El operativo había comenzado. Sabían que se trataba de un enfrentamiento directo con uno de los grupos más letales, pero el objetivo estaba claro: tomar la base, desmantelar las operaciones y neutralizar la amenaza del Güerito y su gente. Mientras tanto, en su habitación, Harfuch descansaba parcialmente, pero su mente nunca dejaba de trabajar. Él no estaba solo en este operativo.
Sabía que las fuerzas de seguridad mexicanas estaban luchando no solo contra el crimen, sino contra un sistema profundamente arraigado de corrupción y violencia. Sin embargo, esta vez las piezas del rompecabezas estaban alineadas y la orden estaba dada. El operativo comenzaba. Las unidades de élite de la policía, dirigidas por Ricardo López, ya estaban posicionadas, avanzando sigilosamente por los empinados senderos de la sierra. La operación estaba en su fase más crítica, y aunque el grupo sabía que tenían la ventaja de la sorpresa y la inteligencia, la ubicación de la base del Güerito no era en absoluto una desventaja para los enemigos. Al contrario, estaba construida estratégicamente entre los acantilados y las rocas, un terreno accidentado que dificultaba el avance. El calor de la batalla era palpable en el aire, y la tensión corría por las venas de cada hombre que avanzaba bajo el mando de la noche. El operativo había sido planeado al detalle, pero no por eso dejaba de ser arriesgado. Sabían que enfrentarse a los hombres del Güerito no solo significaba una pelea armada, sino también una lucha contra el terreno, el tiempo y la propia supervivencia. Mientras las unidades avanzaban con cautela, se podía escuchar el rugido distante de los helicópteros que sobrevolaban la zona. Las fuerzas aéreas de la policía aseguraban el espacio desde el cielo, brindando cobertura y desorientando a cualquier posible atacante. En la base del Güerito, los hombres de confianza del capo estaban alertas, esperando cualquier movimiento fuera de lo común. Sabían que no podían subestimar a la policía, especialmente no al equipo que seguía las órdenes de Omar García Harfuch. No solo estaban luchando por el control de un territorio, sino por la vida misma, por la supremacía de un cártel que dominaba uno de los mercados de drogas más lucrativos del mundo. El Güerito había sido un cerebro en las sombras, y ahora por fin la policía tenía la oportunidad de neutralizarlo de una vez por todas. Mientras las unidades se dispersaban, los primeros disparos rompieron el silencio. Un intercambio rápido y ensordecedor de balas iluminó las sombras. Los hombres del Güerito se habían preparado bien. No era la primera vez que enfrentaban a las autoridades, y su experiencia les permitía responder rápidamente al ataque. El primer choque fue brutal. Una serie de disparos que resonaron en las montañas como una sinfonía mortal. La respuesta de los agentes fue inmediata. Cada hombre sabía su tarea. Algunos cubrían las entradas principales, otros avanzaban por los flancos, mientras que los francotiradores cubrían las rutas de escape. Un grito cortó el aire cuando uno de los agentes cayó al suelo, impactado por una bala en el pecho. Inmediatamente el equipo médico se desplegó para socorrerlo, pero la lucha no se detuvo. La base del Güerito estaba bien defendida. Las paredes de concreto y las almenas de la estructura facilitaban la protección, y los hombres del cártel se movían con rapidez y destreza. La primera oleada de ataques fue feroz, y aunque las fuerzas de Harfuch lograron un avance, los muertos comenzaron a sumarse en ambos bandos. El suelo se impregnó de tierra y sudor, mientras los hombres de Ricardo López luchaban con todo lo que tenían. El objetivo era claro: neutralizar a los hombres del Güerito y, sobre todo, capturar al líder, al cerebro detrás de toda la operación. Las horas pasaban y el fuego cruzado continuaba sin cesar. A medida que la batalla avanzaba, los hombres del Güerito se dieron cuenta de que la situación se les escapaba de las manos. La policía había logrado rodear su base, cortando posibles rutas de escape y desbaratando la estructura defensiva que habían construido durante años. Uno de los helicópteros, en un movimiento calculado, descargó una lluvia de proyectiles sobre la torre de vigilancia, haciendo que el techo de la estructura se desplomara. Con el comando de su equipo, Ricardo dio la orden de avanzar hacia el edificio central, donde se creía que el Güerito estaba resguardado. La resistencia de los hombres del cártel era feroz, pero el equipo de la policía estaba entrenado para mantener la calma bajo presión. Los hombres de Ricardo sabían que si no tomaban la base pronto, las bajas serían aún mayores. La batalla se intensificó, y las horas se convirtieron en minutos, cada uno arrastrando consigo un sinfín de emociones, adrenalina y desesperación. Las caras de los agentes eran las de hombres decididos, pero también de aquellos que sabían que estaban enfrentando a algunos de los hombres más peligrosos del país. Los disparos no cesaban, y el retumbar de las explosiones parecía sacudir la tierra bajo sus pies. Pero el trabajo de equipo de la policía comenzó a hacer efecto, y poco a poco fueron ganando terreno. Alrededor de las 2 de la madrugada, después de varias horas de intenso combate, los agentes de Harfuch habían logrado ingresar a la base del Güerito. El cártel había sido superado, pero no sin dejar su huella de sangre y destrucción. Varios hombres de la policía ya no estaban en pie, y otros se encontraban gravemente heridos, pero el propósito estaba claro: el líder debía ser capturado.
Al final la mayoría de los miembros del Güerito habían caído, y los pocos que quedaban se habían rendido, sabiendo que no había forma de escapar. Ricardo y su equipo avanzaron por el pasillo central de la base, donde finalmente en una pequeña sala sin ventanas encontraron a El Güerito. Estaba sentado, cubierto de polvo, y su rostro mostraba signos evidentes de haber estado combatiendo hasta el final. A pesar de la situación, su mirada no perdió ni un ápice de la astucia que lo había caracterizado como uno de los cerebros más peligrosos del narcotráfico en México. A su alrededor, varios de sus hombres caídos parecían dormir el sueño eterno, mientras él permanecía en silencio, esperando el momento en que las armas de los policías lo rodearan por completo. Ricardo no dudó en acercarse a él, con las manos levantadas en señal de rendición. «Está arrestado, El Güerito. No hay salida», le dijo con voz firme, sabiendo que no habría negociación. «No lo esperaba tan pronto», reconoció El Güerito, con una sonrisa irónica en sus labios, pero sin intentar luchar. Sabía que la batalla ya estaba perdida. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.